No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En mis veintitantos trabajaba en el NASA Ames Research Center en Mountain View, California. Sí, ese lugar famoso por los gigantescos hangares para dirigibles que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Conseguir ese empleo había sido uno de los mayores logros de mi vida. No era fácil entrar, y en mi familia todos estaban orgullosos de que yo trabajara en un sitio que aparecía en los noticieros y que estaba asociado con la exploración espacial. Mi padre, que había sido ingeniero, me llamaba cada semana para preguntarme: ¿y hoy qué secreto del universo descubrieron? Yo me reía y le decía que no todo era tan emocionante, pero por dentro me sentía afortunado. Era un gran trabajo, con un único inconveniente: la maldita ida y vuelta. Mi casa estaba a menos de 25 millas del centro, pero el tráfico de la bahía convertía eso en un viaje de 1 hora, en el mejor de los casos. Yo era de esos obsesivos del trabajo que siempre llegaban antes de tiempo, así que todos los días salía mucho antes de lo necesario. Mi rutina era muy marcada. Me levantaba a las 5:15, me preparaba con calma y llegaba tan temprano que podía disfrutar del desayuno en la cafetería del centro, donde servían huevos revueltos, café fuerte y pan recién tostado. Ese momento era mi oasis antes de que comenzara la locura del día. Una mañana, todo cambió. Me desperté y lo primero que vi fue la tenue luz que se colaba por la ventana, y sentí un vacío en el estómago. No había sonado la alarma. Miré el reloj. 6:45. Se me heló la sangre. Normalmente a esa hora yo ya estaba a medio camino. La alarma, una vieja de números rojos que había sobrevivido desde mi época de estudiante, había decidido morir esa noche. Me levanté de un salto, me puse lo primero que encontré: un pantalón arrugado y una camisa que parecía haber dormido debajo de un autobús conmigo, y salí corriendo. Ni tiempo para café. En el mejor de los casos, iba a llegar 1 hora y media tarde. La avenida, saliendo de San José hacia el norte, es una de esas carreteras que parecen una cinta infinita de autos detenidos, incluso con 8 carriles en cada sentido. Cuanto más tarde salías, peor era. Apenas logré incorporarme desde Cottle Road después de esperar 10 minutos en la rampa de acceso. Encendí mi estación de siempre para seguir los reportes de tráfico. En 20 minutos apenas había avanzado 4 millas. Sentía los dientes apretados, las manos sudorosas, la frustración creciendo con cada minuto. Después de unos 40 minutos de avance a paso de tortuga, llegué a la salida de Log Avenue, una intersección de trébol de esos que te obligan a cambiarte 3 carriles a la izquierda para tomar una curva cerrada y luego girar hacia un semáforo con flecha protegida. Justo en ese momento escuché algo extraño, un pop seco, como el cambio de presión que sientes antes de que estalle una tormenta. No le di demasiada importancia, pero lo registré mentalmente, y entonces lo inexplicable. Tomé la curva esperando encontrarme con el caos habitual de la mañana, pero no había nadie, ni un solo auto. La carretera estaba completamente vacía. El silencio era tan antinatural que incluso el ruido del motor me pareció demasiado fuerte. Noté que el cielo estaba más oscuro de lo normal, como si un frente de tormenta estuviera entrando, aunque el pronóstico del día anterior había sido despejado. El semáforo se puso en verde y avancé las 6 cuadras hasta la entrada principal de NASA Ames. El guardia de la caseta no era el de siempre. Estaba acostumbrado a ver al mismo hombre todos los días, a saludarlo con un "buenos días" casi mecánico. Pero esta vez había alguien distinto. Vestía un uniforme que parecía anticuado, como sacado de una foto de los años 50. Me miró de una manera extraña, sin expresión, y ni siquiera se movió cuando pasé. Esa sensación de algo no encaja me golpeó tan fuerte que lo observé por el retrovisor todo lo que pude, y él siguió inmóvil, sin volver a entrar a la caseta. Cuando estacioné en el enorme aparcamiento, algo más raro sucedió. Mi radio se apagó de golpe, como si hubiera perdido la señal, y sentí una especie de mareo, esa sensación de estar vendado y dar vueltas hasta perder el equilibrio. Todo parecía igual, pero sutilmente distinto, como si las cosas hubieran cambiado de lugar por unos milímetros, lo suficiente para incomodarte. El estacionamiento estaba vacío, ni un solo auto, como si yo fuera el primero en llegar, lo cual era imposible a esa hora. Me quedé sentado en silencio, tratando de procesar lo que veía. De pronto, la radio volvió a encenderse con fuerza y la voz del locutor retumbó: «Buenos días, área de la bahía.
Son las 6:29 y el tráfico sigue ligero. En un minuto tendremos las actualizaciones, pero antes, el pronóstico del clima. Me quedé helado. Mi reloj marcaba las 8:29. Revisé otras emisoras, todas decían lo mismo. Eran las 6:29. No tenía idea de dónde habían desaparecido esas 2 horas. Y, lo peor, no estaba seguro de querer averiguarlo. Esa mañana, mientras caminaba hacia el edificio, no podía dejar de pensar, ¿y si esto no fue un error? Ahora, cada vez que paso por esa intersección de Trébol, no puedo evitar preguntarme si volveré a cruzar a donde sea que estuve. He ido a la casa de mi tía tantas veces que podría llegar con los ojos cerrados. No exagero, habré estado ahí unas 20 veces, siempre por el mismo camino. La calle es tranquila, de esas con casas de un solo piso, jardines cuidados y vecinos que todos se conocen. La casa de mi tía está justo a la mitad de la calle, con una fachada color crema y un rosal enorme junto a la entrada. Es imposible confundirla. En mi familia, las reuniones en su casa son algo más que simples comidas. Mi tía es como el eje que mantiene unida a toda la familia. Es la que recuerda los cumpleaños, la que cocina para 20 personas como si fuera para 4, la que siempre tiene un sillón libre y un consejo listo. Ir a su casa es como entrar en un lugar donde todo el mundo se siente seguro y bienvenido. Desde que éramos niños, esas reuniones han sido sagradas. Navidades, cumpleaños, bautizos o simplemente domingos cualquiera donde aparecíamos sin avisar y siempre había algo en el horno. Para mí, no ir a una reunión en su casa es como perderme un capítulo importante de la historia de mi familia. Por eso, aquella tarde no era cualquier visita. Era una de esas comidas donde todos iban a estar. Mis primos, mis tíos, mi hermana, incluso mi abuela, que ya casi no salía de su casa. Yo estaba emocionada, hasta había hecho un postre para llevar. Salí de casa con tiempo de sobra, puse música y conduje por la ruta de siempre. Entré a la calle de mi tía como tantas veces, pero su casa no estaba. No me refiero a que me la saltara por error. Literalmente, recorrí la calle entera y no la vi. Pasé despacio, mirando a ambos lados, y nada. Cada casa estaba en su lugar, menos la de ella. Donde debería estar, había otra fachada, otro jardín, otra puerta que no reconocía. Di la vuelta al final de la calle, regresé lentamente y volví a mirar, pero no había rastro de su casa. Me empezó a entrar una incomodidad extraña, como si estuviera en una versión casi idéntica de la calle, pero no la real. La sensación era tan fuerte que terminé decidiendo darme la vuelta e irme a casa. Algo no estaba bien. A medio camino de regreso sonó mi teléfono. Era mi hermana. Me preguntó si estaba bien y por qué me había ido tan de repente. Me quedé en silencio unos segundos, sin entender. Ella me dijo que justo en el momento en que llegué a la casa de mi tía, estaban mi tío y ella fuera, en el jardín. Que me vieron entrar a la cochera, les sonreí y luego, sin decir nada, di reversa y me fui. Me quedé helada. Desde mi perspectiva, jamás me detuve frente a su casa, mucho menos entré a su cochera. Todo lo que recordaba era conducir lentamente por la calle, mirando a ambos lados, sin encontrar el número, sin ver la fachada que conozco de memoria. Cuando más tarde intenté explicarlo, no había forma de que sonara lógico. No me había perdido, no estaba distraída, no era la primera vez que iba. Y, sin embargo, era como si por unos minutos hubiera conducido por una versión alternativa de esa calle, una en la que la casa de mi tía nunca existió. Esa noche, cuando por fin llegué a casa, me sentí extrañamente triste, como si en cierto modo me hubiera perdido más que una reunión familiar. Aunque he vuelto muchas veces y la casa siempre está ahí, cada vez que doblo en esa calle siento un escalofrío y me pregunto dónde estuve realmente ese día. Trabajo en el turno de noche de un almacén junto con un compañero llamado Aarón y, normalmente, otras 3 o 4 personas más. No es un trabajo muy emocionante, pero hay una especie de camaradería especial que se forma cuando trabajas de noche. Compartes café a las 3 de la mañana, escuchas música para mantenerte despierto y a veces platicas de cosas raras para matar el aburrimiento. Aarón es un tipo difícil de confundir. Es alto, de complexión promedio, con tatuajes en los brazos y algunos piercings. Tiene una costumbre muy particular. Deja que su cabello crezca durante un par de meses y luego se rapa por completo. Lo hace como un ciclo constante y todos en el trabajo ya nos hemos acostumbrado a ese cambio de look periódico.
Es como una especie de reloj visual que nos recuerda el paso del tiempo. Aquella noche yo estaba en la oficina de arriba, sentado frente a la computadora revisando inventarios y organizando pedidos. La oficina tiene una ventana que da a un pasillo largo y angosto, iluminado por luces fluorescentes. Mientras tecleo, de reojo veo que alguien pasa corriendo por el pasillo. Levanto la vista y reconozco a Aarón al instante, su postura, su forma de correr, y lo más evidente, los tatuajes en los brazos. Pero algo me llama la atención al momento. Su cabeza está rapada. Lo curioso es que el día anterior lo había visto con el cabello bastante largo, así que me quedo un segundo mirando, tratando de procesar el cambio. Me parece raro, pero lo dejo pasar. No pensé mucho más en ello hasta unas 3 horas después. Bajo al almacén para ayudar con unas cajas y mientras estoy acomodando unas en un estante, Aarón se me acerca para preguntarme algo. Lo primero que noto es que tiene el cabello largo otra vez, exactamente como el día anterior. No solo eso, lleva ropa completamente distinta a la que vi unas horas antes. Me quedo mirándolo unos segundos sin responder de inmediato a lo que me está diciendo porque mi mente intenta encontrar una explicación. Estoy seguro de que lo vi correr con un corte al ras y también estoy seguro de que no fue un sueño ni una alucinación. Lo raro no terminó ahí. La noche siguiente, cuando Aarón llega al almacén para empezar su turno, me quedo helado. Tiene la cabeza recién rapada y lleva puesta exactamente la misma ropa que le vi aquel momento extraño en el pasillo. He intentado encontrar una explicación lógica. Quizás vi a alguien parecido, quizá mi mente me jugó una mala pasada. Pero no hay nadie más en el trabajo con sus tatuajes, su altura y esa manera tan característica de moverse. No tiene un hermano gemelo y no hubo cambios de turno que lo justificaran. Nunca antes había vivido algo así. Fue como si por un instante hubiera visto una especie de adelanto del día siguiente, o como si hubiera presenciado un pequeño error en la secuencia de los eventos, como si algo en la realidad se hubiera reproducido en un orden equivocado. No es la historia más increíble del mundo, lo sé, pero desde entonces, cada vez que Aarón se corta el cabello o cambia de ropa, no puedo evitar pensar que, de alguna forma, ya lo vi antes. Desde que era niña, he tenido un tipo de sueños muy extraños, y todavía, de vez en cuando, me siguen pasando. No son sueños normales, son tan reales que es difícil describirlo. No hay nada borroso, no hay sensaciones raras de que estás soñando. Es como si estuviera despierta en otro momento de mi vida, pero ese momento aún no ha ocurrido. Y lo más raro es que siempre son escenas muy cortas, nunca duran más de 1 minuto. A veces apenas unos segundos. No son nada espectaculares, no sueño que estoy salvando el mundo ni viajando a otros planetas. Son cosas simples, tan mundanas que casi dan risa, pero tienen un detalle único, algo que las hace inconfundibles. La primera vez que me di cuenta de que esto era más que un simple déjà vu fue cuando tenía 13 años. Una noche soñé que estaba sentada en un escritorio frente a una computadora. No era mi habitación, ni siquiera una casa que yo conociera. El escritorio era oscuro, con un acabado mate y tenía una esquina un poco desgastada. La computadora mostraba una página web que no existía. Lo comprobé al día siguiente buscando en internet y no había nada parecido. Lo curioso es que en el sueño yo podía ver parte de la casa. Un pasillo largo, una cocina pequeña al fondo y una ventana con cortinas blancas moviéndose con la brisa. Cuando desperté, como siempre hago con este tipo de sueños, tomé mi cuaderno y dibujé el plano de lo que recordaba. Era un hábito que desarrollé porque estas escenas, por alguna razón, solían repetirse, pero no en mis sueños, sino en la vida real, mucho tiempo después. Pasaron los años y guardé ese cuaderno sin pensar demasiado en ello, hasta que, el año pasado, me mudé a un nuevo apartamento. La primera semana estaba ordenando las cosas, montando el escritorio que había comprado sin pensarlo demasiado. Cuando lo terminé, me senté, encendí la computadora y entré en una página web que había empezado a usar hacía poco. En ese momento, algo se me revolvió en el estómago. Miré alrededor y sentí un golpe de reconocimiento. El pasillo, la cocina al fondo, las cortinas blancas, todo estaba exactamente igual que en el sueño que había tenido a los 13. La página web también. Era una versión actualizada de otra que había usado cuando tenía unos 20 años. Sin querer, había recreado hasta el escritorio de mis sueños, con la esquina desgastada incluida.
Me quedé paralizada unos segundos y luego fui directo a buscar mi viejo cuaderno. Al pasar las páginas y encontrar el dibujo, me quedé helada. Era idéntico al lugar donde estaba sentada en ese momento. Lo peor es que no era la primera vez que algo así me pasaba. Años atrás, soñé que conocía a un gato gris con manchas negras que se restregaba contra mis piernas. En el sueño, mi tía estaba ahí. Lo olvidé, hasta que mucho después, ella adoptó un gato exactamente igual, solo porque su primer gato había muerto. Otra vez, soñé que estaba hablando con un chico en una cafetería, riéndonos de una tontería que él había dicho. No lo conocía, pero unos años después, ese chico se convirtió en uno de mis mejores amigos en la vida real. Lo más frustrante es que nunca sueño con algo importante. No hay advertencias, no hay pistas que me sirvan para evitar algo malo o aprovechar algo bueno. Solo son pequeñas escenas sin valor, hasta que de repente las estoy viviendo tal y como las soñé. A veces me pregunto si son simples coincidencias o si de verdad estoy viendo fragmentos de mi propio futuro, porque si es lo segundo, ¿qué sentido tiene ver solo pedazos tan insignificantes? ¿Y si un día me toca soñar con algo que sí cambie mi vida? O peor aún, con algo que no quiera que pase. No tengo respuestas. Solo sé que cada vez que un momento así se repite, me invade la misma sensación, como si hubiera llegado a un punto del que ya no puedo desviarme, como si ya lo hubiera vivido antes, y solo me quede seguir el guión que mi propio subconsciente ya conoce. Cuando era más joven, tenía un amigo llamado Marco. Él y yo nos conocíamos desde la secundaria y compartíamos muchas tardes de bicicleta, recorriendo el vecindario como si fuera nuestro pequeño mundo. Marco siempre había sido de esas personas prácticas, buen mecánico aficionado. Si algo se rompía, él encontraba la manera de repararlo. Por eso, lo que pasó aquel día no tuvo ninguna explicación lógica, al menos no una que nosotros pudiéramos entender. Era una tarde soleada de domingo, de esas en las que no tienes prisa por nada. Nos habíamos reunido frente a mi casa para dar un paseo en bicicleta por la vieja vía abandonada que quedaba detrás del parque. Marcos se estaba preparando, ajustando la cadena de su bicicleta y revisando la presión de las llantas, cuando de pronto, mientras ponía un pie en el pedal para subirse, escuchamos un crack seco. «Ah, no», dijo, mirando hacia abajo. «Se rompió mi pedal y me rasguñé la pierna». Me agaché para verlo, y sí, parecía que se había roto. Al lado de la bicicleta, en el suelo, había un pedal partido. El plástico estaba astillado y el metal tenía un corte limpio, como si hubiera cedido de golpe. Lo raro es que, al revisar la bici, el pedal seguía ahí, entero, bien sujeto y sin un solo rasguño. Nos quedamos mirándonos en silencio unos segundos, sin saber qué decir. Marco movió el pedal con el pie, como para confirmar que estaba fijo, y luego volvió a mirar el que estaba en el suelo. «Es imposible», murmuró. «¿Cómo puede haber un pedal roto aquí si el mío está bien? ¿Y el rasguño en mi pierna?» Y entonces caímos en cuenta de que habían 3 pedales. 2 estaban perfectamente instalados en la bicicleta, y el tercero, el roto, seguía ahí, tirado en el pavimento. Intentamos encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había pasado antes y dejado ese pedal roto en el mismo lugar por pura coincidencia, pero no tenía sentido. El pedal era idéntico al de la bicicleta de Marco, mismo modelo, mismo color, mismas marcas de uso. Incluso tenía un pequeño rasguño en el costado, igual al de su pedal derecho. Era como si alguien hubiera duplicado la pieza, pero con una versión rota. Y no podía ser. Cuando Marco sintió que el pedal se rompía, su pierna se rasguñó con algo. Marco lo recogió, lo examinó varias veces y luego lo comparó con los suyos. Ninguna diferencia, salvo que uno estaba destruido y los otros 2 intactos. Yo bromeé con que la matriz había fallado, pero en el fondo me sentía inquieto. Era de esas cosas que no deberían pasar, porque rompen las reglas silenciosas que damos por seguras. Al final, guardó el pedal roto en su mochila, como si fuera una prueba de algo que no podíamos explicar. En los días siguientes, hablamos varias veces del tema, tratando de buscarle sentido. ¿Había sido un truco de la memoria? ¿Un cambio de percepción? ¿O acaso un error momentáneo en la realidad? Nunca encontramos una respuesta convincente. Lo único seguro es que, durante un instante, estuvimos frente a una versión duplicada de algo que no debería existir 2 veces. Y cada vez que lo recordamos, sentimos esa misma mezcla de asombro e incomodidad, como si hubiéramos sido testigos de un pequeño pero innegable fallo en la realidad.
Cuando tenía 20 y tantos, viví un par de años en un pequeño pueblo. No era un lugar especialmente emocionante, pero tenía su encanto. Calles tranquilas, vecinos que sabían tu nombre y tiendas que cerraban temprano. Yo estaba ahí por trabajo y aunque al principio pensé que sería solo algo temporal, terminé quedándome más de lo previsto. Recuerdo perfectamente una avenida en particular, porque la cruzaba casi a diario para ir al supermercado. Era de esas calles largas y rectas, con casas a un lado y del otro varias calles pequeñas que salían como ramas. Siempre pensé que eran 3 calles en ese lado, una junto a la otra, perfectamente alineadas. Incluso me acuerdo de que una vez me perdí en la tercera, buscando un atajo, y terminé dando una vuelta enorme para volver a casa. Pasaron los años, me mudé a otra ciudad y mi vida siguió, hasta que no hace mucho tuve que regresar a ese pueblo por asuntos familiares. Una mañana, mientras caminaba por ahí, decidí pasar por esa avenida, más que nada por nostalgia, y fue ahí donde empezó todo. Al llegar, me di cuenta de que algo estaba mal. Solo había 2 calles que salían del lado derecho. Me paré en la acera, mirando, convencida de que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Caminé de un lado al otro, conté las calles, revisé si quizá habían cerrado alguna o si habían construido algo encima, pero no, solo había 2 y parecían llevar ahí décadas, como si nada hubiera cambiado. Un poco confundida, empecé a preguntar a la gente. Fui a la tienda de la esquina, hablé con un par de vecinos que todavía me recordaban y todos me decían lo mismo. Aquí siempre han sido 2 calles, nunca hubo una tercera. Nadie vacilaba, nadie dudaba, era como si la idea de una tercera calle fuera algo imposible. Esa noche, en la casa donde me estaba quedando, me puse a buscar fotos viejas. Tenía varias cajas con cosas que me llevé cuando me mudé y que nunca revisé a fondo. Y ahí, casi al fondo de una de ellas, encontré una fotografía que me dejó helada. Era yo, con unos 20 años, montando mi bicicleta en lo que claramente era esa tercera calle. Se veían casas a ambos lados, árboles frondosos y el mismo tipo de pavimento gris con grietas que recordaba. Llevé la foto conmigo al día siguiente y se la mostré hasta a algunas personas del pueblo, incluidos un par de viejos amigos. Todos reaccionaron igual, no tenían ni idea de dónde era ese lugar. Algunos incluso me dijeron que nunca habían visto una calle así en ese pueblo. Uno de ellos sugirió que tal vez era de otro lugar donde viví, pero yo sabía que no. Reconocía el estilo de las farolas, las fachadas y hasta una de las casas que, estoy segura, estaba justo en esa misteriosa tercera calle. Lo más inquietante es que desde ese día revisé mapas antiguos, Google Street View, archivos municipales y no encontré ni una sola evidencia de que esa calle hubiera existido. Es como si hubiera quedado atrapada solo en mi memoria y en esa foto. Ahora, cada vez que veo esa imagen, no sé si lo que viví fue un simple error de memoria, una coincidencia increíble o una especie de cruce extraño entre realidades. Lo único que sé es que, para mí, esa tercera calle fue tan real como las otras 2, hasta que dejó de serlo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.